Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, bienvenidas, bienvenidos. Este es un evento para nosotros muy emocionante. Vamos a hablar de este libro que tiene un título curioso, ¿verdad? Se llama Cuaderno de Problematizaciones. Y para que nos lo acerquen en este día, tenemos un panel muy interesante. Están con nosotros la doctora Lucía Rivero Ferreiro, está la maestra Jessica Caudillo y el maestro John Bautista Rosales. Es una obra colectiva, algunos de los autores están aquí, no todos, no todas, pero los vamos a invocar. Espero que por lo menos se sienta su presencia de alguna manera. Yo voy a darle la palabra a la maestra Jessica Caudillo, no sin antes comentarles acerca de su semblanza curricular. Jessica Caudillo Rodríguez es estudiante del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional en su unidad Ajusco. Es maestra en Educación Básica por la propia UPN en la línea de Interculturalidad y Pedagogía de la Diferencia. Es además licenciada en Educación Física por la Escuela Superior de Educación Física y se desempeña como docente en la SEP en un tiempo que ya alcanza los 10 años, una década. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales como la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO 2022, el 23 Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Salud 2021 y en el Congreso Internacional de ALAS, Perú 2019. La maestra Jessica Caudillo ahora está incursionando en un tema para titularse como doctora, siguiendo una línea en particular que es la infancia, participación infantil, y se está enfocando en su investigación doctoral en el silenciamiento al que son sujetos los niños y las niñas. Bueno, bienvenida maestra Jessica, tiene usted la palabra. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias también a la doctora Lucía por acompañarnos, a mi compañero John por la presencia también el día de hoy. Pues hablar de este libro, Cuaderno de Problematización, es hablar de mi propio proceso como estudiante del doctorado. Para mí el libro tuvo un acercamiento desde el semestre pasado, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo a través del doctor Saúl. Nos permitió revisarlo, reflexionarlo y también nos brindó aportes a nuestra propia formación como doctorantes. Creo que ese es uno de los primeros acercamientos que yo tuve a este texto, sin pensar que el destino, ¿no?, me llevaría a presentarlo en estos momentos. Entonces creo que el libro representa un gran aporte para la escuela, para nosotros como alumnos, pero también para los estudiantes en general. A continuación voy a decirles cuáles son mis percepciones sobre estos aportes del libro. Son dos básicamente que yo encuentro muy importantes, muy interesantes y relevantes para nosotros, para nuestra formación, para el doctorado propio. Primero es el libro como una referencia. Como les indiqué, este libro llegó a mí el semestre pasado y fue un parteaguas para mi propio proceso de problematización. Fue necesario revisarlo, conocer cuáles eran las estructuras que los compañeros habían aportado en el libro y también tratar de entender cómo se llevaba esto de la problematización, porque algunas veces llegamos y nos dicen: tienes que hacer tu ejercicio, pero pues, ¿cómo lo hago, no? ¿Por dónde empiezo? Entonces creo que para nosotros como nuevos doctorantes o nuevos estudiantes, este aporte y este libro representó una guía y un parteaguas de nuestro proceso. En el libro, al inicio menciona: ¿qué es la problematización? Es encarar un problema de orden social,
político y educativo, trabajar con él, plantear preguntas desde todos los ángulos posibles, convertirlo en fuente de las preocupaciones centrales de sus autores y autoras. Si bien cada uno tiene un tema de interés, podemos observar cierta estructura, ciertas líneas que lleva el libro y que a nosotros nos permite también abordarla de esa forma. También las preguntas que eran sumamente importantes e interesantes en cada tema que se abordaba en los capítulos, los 7 capítulos que conforman este libro y que realmente son un aporte en las formas en cómo se preguntan sobre los temas relevantes, los temas que se entretejen en el día a día, en el cotidiano de la escuela y que muchas veces quedan en la sombra. En esta sombra que no se dice, las cosas que no se plantean, las investigaciones que no se hacen. Creo que este es un gran aporte del libro y también en un segundo momento, y no menos importante, creo que el libro representa un impulso para nosotros como estudiantes, como también creadores de investigación, creadores de temas relevantes, porque representa plasmar nuestras ideas. Yo le comentaba a John que a veces como experiencia personal es un miedo, ¿no? Un miedo a escribir, un miedo a publicar, un miedo a que no seamos aceptados, ¿no? Que nuestros temas no parecieran relevantes. Entonces creo que el que los compañeros se hayan atrevido, que hayan realizado este libro con apoyo de los tutores de la universidad, creo que es muy importante también para nosotros como estudiantes, para atrevernos a plasmar nuestras ideas, a alzar nuestra voz, a dar nuestros temas a conocer, porque muchas veces la publicación de libros, la publicación de artículos, pareciera que se queda en la élite académica y no llega a nosotros, ¿no? A los estudiantes, a los que estamos construyendo también el conocimiento. Entonces creo que el libro representa este nuevo aporte de cómo a través del apoyo de múltiples instancias, los estudiantes también podemos alzar nuestra voz, también podemos ver plasmadas nuestras ideas, que no solo se queden en lo que vemos a través de las clases, sino que trasciendan, ¿no? Se queden en la historia de la escuela, en un libro, en algo que pueda ser tangible. Entonces, estos dos aspectos me parecen sumamente relevantes y destacaría el tercero, que es el tema los intereses de cada capítulo, cómo los compañeros fueron abordándolos, cómo se fue detonando a través de las preguntas, a través de estos intereses particulares, temáticas que quedaron, como les mencioné, en el olvido, ¿no? Por ejemplo, puedo destacar el trabajo del compañero Jesús Torres Hernández y el doctor Roberto González Villarreal, Masculinidades emergentes, elementos disruptivos en adolescentes de secundaria. Cómo el compañero se plantea las conductas anormales, ¿no? De cierta forma, las conductas que no son vistas como algo cotidiano de la escuela, algo que se tiene que abordar como un problema, como una diferencia que no puede ser entendida por la escuela. Las nuevas masculinidades que representan un conflicto para los estudiantes, para los maestros, para la institución en general. También puedo tratar el tema de Tania Denise Ayala Cardona, la reconstrucción de las escuelas de pérdida total, el sismo de 2017 Ciudad de México, y que hoy en día 2 días después que nos volviera a sacudir este fenómeno y que nos hace recordar esas heridas, esos escombros que quedan aún de los terremotos, que quedan aún de las escuelas devastadas y que quedaron en el olvido, ¿no? Escuelas que tuvieron que permanecer cerradas, alumnos que tuvieron que tomar clases en aulas adaptadas, pasando frío, pasando calor, un ruido extremo, docentes pues estresados por no saber cómo afrontar estas condiciones, y también el olvido de las autoridades, ¿no? Cómo la política educativa, estas relaciones no son suficientes, ¿no? Para encarar los problemas actuales. Y por último también destacaría el trabajo de Roberto Fernández Lima y la doctora Mónica Lozano Medina, política educativa, prácticas de exclusión y discapacidad. Y aquí vendría el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Del que nos habla el compañero. Las personas con discapacidad
son vulnerables o son vulneradas, ¿no? Desde un sistema político que no los contempla, que los excluye, una escuela que incluye excluyendo, ¿no? Que en planes y programas se ve el tema de la diversidad, pero que no, sin embargo, no se ve reflejada en las prácticas, en la exclusión que se da a los alumnos, a las alumnas, en cómo se trata la discapacidad, igualmente, ¿no? Como un problema. Entonces creo que los temas que se abordan en el libro son sumamente relevantes, importantes, y nosotros como compañeros, como estudiantes, podemos retomarlos, podemos conocer cómo fueron abordados. Y bueno, podemos ver las múltiples ejemplos de problematización. Son 7 problematizaciones totalmente distintas, con temas distintos, pero que nos invitan a mirar y a escuchar las voces de los actores, no solamente de los investigadores, ¿no? Sino también de los actores, de los que trabajan día a día en la escuela, de los que están ahí al frente de los problemas. Mencionaba en el libro también que es un juego de espejos, donde es posible que nos podamos ver reflejados a través de estos problemas. Muchas gracias. Gracias, maestra Jessica. Gracias por el comentario que ha hecho. Toca ahora al maestro John Bautista Rosales. Bueno, John Bautista Rosales es estudiante del mismo doctorado de Jessica. Es el doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN Ajusco. John es licenciado en primaria, es maestro en educación con especialidad en organización y administración de la educación superior. Se ha desempeñado como profesor de grupo y como director comisionado en educación primaria. Es además asesor de una licenciatura docente y es a su vez coordinador de una maestría. Bienvenido, John, lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, doctor Saúl. Agradecerle la invitación que amablemente nos hace para participar en esta presentación del libro, y también es un gusto enorme compartir con, por supuesto, la doctora Lucía, nuestra queridísima doctora Lucía, que está acá con nosotros, y la verdad tiene un significado muy importante que esté en la presentación de este libro, y más adelante lo comentaremos. Y por supuesto también agradecerle a Jessie, que nos conocimos justamente por este motivo y que es de esta generación que está cursando el doctorado. Y a todas y a todos ustedes, de verdad, agradecerles por su presencia. Yo quiero comentar el libro a partir de dos asuntos que me parecen importantes desde mi punto de vista. El primero tiene que ver con cómo fue el proceso de elaboración de este libro. Creo que a mí me parece importante porque somos quienes lo vivimos, lo sufrimos, pero también creo que ahora vemos la satisfacción de que ya se esté presentando, ¿no? Ese por un lado sería como el primer punto que me gustaría compartir. Y el segundo punto, que me parece también sumamente importante, es, bueno, a partir de lo que se plantea en el asunto de cómo estamos problematizando, cómo yo lo observo a partir de la lectura que hago de mis propios compañeros, cómo problematizan, ¿no? Y por supuesto, igual yo, ¿no? Cómo lo estoy problematizando. Entonces son dos puntos, y sobre todo, cómo problematizamos a partir del eje de la política, que cruza, desde mi punto de vista, o que debe cruzar los diversos problemas socioeducativos, ¿no? Como eje de formación transversal, el asunto de la política, ¿no? Y cómo lo estoy viendo a partir de los trabajos que aquí se presentan en los 7 capítulos. Respecto al primer punto, ¿cómo surge, cómo nace este libro? Y me remití a los archivos, a las carpetas que tenemos en nuestros equipos, y resulta que en el 2021, en el año 2021, se lanza una convocatoria por parte de la coordinación de posgrado, pero específicamente
del propio programa del doctorado en política de los procesos socioeducativos, para que invitar y presentar textos para la publicación de este cuaderno de investigación, que en un principio tenía esta idea de investigar la política de los procesos socioeducativos, ejercicios de problematización, ¿no? Y sobre todo se da en este contexto, y los compañeros de esta generación también así creo que lo están observando, se da en el contexto después de haber cursado justamente también con la doctora Lucía un seminario de investigación 2, donde el eje fundamental era la formación para la investigación, cuyo objetivo, y así muy textualmente, era construir la problematización del protocolo de investigación doctoral. Entonces fíjense cómo se da en este contexto de invitarnos a participar en la colaboración de este libro, ¿no? Entonces así es como digamos un punto importante en el que se da esto. Dentro de los aspectos relevantes de esta convocatoria que les comentaba, se partía de varios supuestos, ¿no? Se parte de varios supuestos, ¿no? Por un lado, que todos los cursos de este programa, los cursos, los seminarios, los coloquios, las asesorías, el estrecho trabajo que realizan también los comités tutorales, todo esto gravitaba en torno a la investigación doctoral. Sin embargo, lo que adquiere mayor interés es, porque eso depende mucho de lo que se pueda concluir, cómo se pueda concluir con la tesis doctoral, lo que tiene que ver con la problematización. Entonces, ¿cómo se veía este asunto de la problematización? Que la problematización es donde recala el perfil del doctorado, los enfoques teóricos, las epistemes, las metodologías, y en última instancia las marcas de las dos líneas de generación y actualización del conocimiento que ustedes ya conocen. Por un lado, la construcción histórico-política de los procesos socioeducativos, y la segunda, la política, la educación y los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en esta convocatoria se hace énfasis a qué estaríamos entendiendo o bajo qué noción de problematización nos estaríamos remitiendo. Otros aspectos que en la convocatoria se indicaban, por supuesto, tenía que ver con que estaba dirigido a los doctorantes de la generación 2018 y a los doctorantes de la generación 2019. Por lo tanto, en este libro lo que van a encontrar es trabajos de Dinora Amalia Coll, de Jesús Torres Hernández y de Beatriz Pacheco Vicente, que conforman esta generación 2018, pero también trabajos de Tania Denise Ayala Cardona, de Rigoberto, que está aquí presente también, de Paulina Torres y de su servidor, que somos de la generación 2019, ¿no? Y en esta convocatoria también se establecían ciertas características formales de los textos. Específicamente nos remitían a este documento que se denomina Guía de Estilo Editorial de las publicaciones de la Subdirección de Fomento Editorial de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria. Cabe señalar y enfatizar también esta parte. Creo, como lo decía Yes, este trabajo es la suma de esfuerzos y de iniciativas de todos, desde la coordinación del doctorado, desde los propios directores de tesis, nosotros como estudiantes, pero sin lugar a dudas también con el respaldo de la propia universidad, a través de esta instancia que es la Subdirección de Fomento Editorial. Y también enfatizar mucho la revisión puntual, detallada, permanente y muy exhaustiva de nuestros directores de tesis. Por eso en este trabajo, si ustedes se dan cuenta en el libro, somos coautores con los directores de tesis. Entonces también habría que señalar eso, ¿no? Enfatizar que el estrecho trabajo que han realizado los directores de tesis, el doctor Roberto, que está ahora con nosotros, que nos da gusto verlo, la doctora Lucía, que no se encuentra con nosotros, el doctor Javier Rodríguez Ledesma,
la maestra Lupita Olivier, Mónica Lozano y por supuesto nuestra actual coordinadora Marilú, que nos acompaña amablemente el día de hoy. Creo que han sido motivo también de gran apoyo para nosotros. Creo que sin ese respaldo también no podríamos haber logrado este trabajo. El otro punto que les comentaba es cómo la política, es un doctorado en política de los procesos socioeducativos. ¿Cómo cruza la política en los diversos problemas socioeducativos que aquí se presentan? Y la pregunta que yo me formulaba y que en algunos otros eventos también lo planteaba, eventos propios del programa, es cómo nosotros estamos problematizando nuestros propios objetos de estudio. O como lo dice en la parte de la presentación el doctor Saúl, cómo hemos descubierto nuestros problemas de investigación o cómo los hemos elegido o nos ha elegido o nos hemos dejado elegir por ellos mismos, ¿no? Pero aquí yo creo que sin desatender los fundamentos teórico-metodológicos del propio programa del doctorado. Para ello se podría recuperar uno de los ejes que me parece fundamental, el eje de la política, que es uno de los ejes de formación que constituyen el plan de estudios. Además del eje teoría social, metodológico y de formación para la investigación, es la política. Entonces, ¿en qué sentido de recuperar el eje de la política? En el sentido de identificar la relación que guarda con el Estado, el gobierno, el poder, la democracia y la ciudadanía con los problemas políticos de los procesos socioeducativos. Es decir, acá la idea es cómo podemos trascender en nuestros propios trabajos de investigación de las políticas educativas a la política de los procesos socioeducativos, entendiendo, y lo recupero textualmente del plan de estudios, que la política más bien se ubica en la relación de poder, el conflicto, a los intereses, a la representación, a la pugna, a la negociación entre los individuos y las organizaciones por la distribución del poder político. Hay que recordar, y en este mismo documento me parece importante reiterarlo, que la educación es un campo de intervenciones políticas, de políticas múltiples, diferenciadas y en conflicto permanente. Esto de acuerdo a Retamoso 2009. Y que por lo tanto no se restringe a una perspectiva predominante de la política pública. Más bien, se plantea la interrelación de tres esferas o dimensiones claramente delimitadas: las políticas, la política y lo político. Teniendo esto como referencia, digamos, cómo yo lo veo ya plasmado, concretado en cada uno de los trabajos de mis compañeros, de mis colegas que elaboramos este documento. En el caso de Tania, cuando se habla de la reconstrucción de las escuelas de pérdida total y el sismo de 2017 en la Ciudad de México, ¿no?, da cuenta de cómo un fenómeno natural e inesperado puede detonar todo un conflicto en las comunidades escolares. Particularmente ella se enfoca a preescolar, primaria y secundaria, dado que la gestión de emergencia gubernamental se concentra en abordar la situación como un simple problema técnico. Es decir, con que se elaboren los dictámenes de seguridad estructural, ¿no?, se resuelve el problema de lo que ocasiona un sismo, un temblor en las escuelas, o de diagnóstico, o quizá de una simple cuestión jurídico-administrativa, ¿no?, que entra ahí lo político, ¿no? Quizás para las autoridades, para la SEP particularmente, con emitir comunicados de suspensión y de reanudación de actividades, se resuelve el problema de lo que ocasiona el temblor. Pero aquí lo importante del trabajo de Tania es que si no se consideran las voces y acciones de los maestros, de los directivos, de los estudiantes, de los padres de familia, pero también de los propios vecinos, ¿no?,
apoyo de la gente del pueblo, recupera Tania, no sería posible, digamos, resolver de fondo este problema. El modo, es decir, el modo como las comunidades escolares aceptan, cuestionan, reconocen y participan en las acciones gubernamentales, creo que es fundamental para analizar los problemas socioeducativos. Por ello, el trabajo de Tania trata de enfatizar sobre la dinámica contenciosa entre las disposiciones gubernamentales y las acciones de las comunidades escolares, o dicho de otro modo, del proceso político contencioso, es decir, el proceso político entre el poder y las resistencias. Creo, por ahí me parece que es un trabajo muy interesante que está en proceso de construcción y de conclusión del trabajo de Tania. En el caso de Dinora Amalia Col Meléndez, cursar la secundaria durante la pandemia muestra que a partir de la suspensión de clases que se llevó a cabo el 23 de marzo de 2020 por los riesgos que todos conocemos del virus SARS-CoV-2 y de la implementación por parte de la SEP del programa Aprende en Casa, se generó un problema político entre las fuerzas que dictan cómo deben de ser atendido el problema de las clases remotas, es decir, las fuerzas oficiales de la autoridad de la SEP y las otras fuerzas en las que recae su aplicación, particularmente de los equipos directivos, pues se ignoró el contexto de pobreza de los estudiantes y con ello se invisibilizaban los graves problemas de desigualdad social y educativa. Porque de acuerdo a lo que decía el entonces secretario de Educación, la mayoría de los estudiantes disponen de celulares, ¿no? Sin embargo, la realidad para la secundaria 288 es que tomar clases desde la casa no es la mejor opción para algunos estudiantes. La televisión, a la cual según la SEP todos tienen acceso, tenía que ser compartida y es una realidad que se vivió. Y lo peor, que la falta de recursos materiales, económicos y tecnológicos les impidió continuar en las clases remotas y concluir el ciclo escolar. Para el caso de Jesús Torres Hernández, masculinidades emergentes y elementos disruptivos en adolescentes de secundaria, implica reconocer que en la escuela impera un ejercicio de poder institucional predominante, es decir, un modelo de masculinidad hegemónico o heteronormativo, heterosexual, incluso patriarcal, en la identificación de los estereotipos de género. Es decir, persiste una forma tradicional y dominante de ser hombre, un hombre de verdad, que se valida una sola manera de ser hombre: proveedor, fuerte, competitivo, racional, valiente, poco expresivo, dominante e independiente, a partir de la normativa y la disciplina escolar. Y lo que identifica Jesús es esto que retoma como la vigilancia heteronormativa y pedagógica, que regula, corrige y sanciona, y la gestión de las emergencias, es decir, las formas de intervención escolar ante los conflictos emergentes de la masculinidad. Por lo tanto, existe poca tolerancia para aceptar la diversidad sexoafectiva, de manera que la escuela es entre los espacios sociales más homofóbicos. Sin embargo, aquí, digamos, lo interesante también es que existen otras historias y prácticas que emergen, que tensionan, que irrumpen y que ponen en cuestión ese significado de masculinidad en los adolescentes. Es decir, reconocer la existencia de otras formas de masculinidades no hegemónicas, homosexual, en el espacio escolar. Para el caso de Beatriz Pacheco Vicente, la profesión académica en México, lo académico y lo político, problematiza al identificar de entrada que el campo de los académicos es un campo conflictivo, más entre diversas visiones sobre el quehacer académico, en el que juegan intereses individuales y colectivos.
y que específicamente la política de compensaciones condicionadas a la evaluación por la productividad, que son formas capitalistas neoliberales y que han alcanzado al académico y a la educación, monetarizan la profesión académica y se da un proceso de empresarialización de la universidad, dicho por Ibarra Colado y por Gil Antón. Por lo tanto, la universidad se ve como un espacio meritocrático, una colonización de la universidad, y esto ha trastocado el hábitus académico, en el sentido de que más allá no solo del mérito y del estímulo económico simbólico que pueda prestigiarle, se continúa con la precariedad laboral al exacerbar el individualismo y la competencia. Es decir, las máximas que juegan dentro de las propias universidades es publicar o perecer. Y con esto se advierte una notoria fragmentación como comunidad, como grupo. Hay una marcada distancia entre unos y otros. Y que por lo tanto se advierte y aquí resulta algo muy interesante, y que por lo tanto se advierte una disgregación de los académicos, que como grupos políticos y con capacidad de movilización y de resistencia puedan protestar y conformar una acción colectiva. De manera que no solo es un asunto salarial, sino que lo que se mueve en el juego de las subjetividades, en el campo político, del poder y del saber. Para Rigoberto Fernández Lima, en política educativa, y ya lo señalaba Jesse, prácticas de exclusión y discapacidad, el problema surge entre lo que pregona el discurso de la política educativa inclusiva, la política oficial, y lo que se vive cotidianamente al interior de las escuelas como verdaderas prácticas de exclusión, al rechazar al cuerpo diferente, deficiente, entre comillas, sobre todo y mayormente a los más vulnerados, desde siempre, es decir, los niños y adolescentes marginados que viven en una condición de discapacidad. Y lo grave es que la propia escuela acepta, tolera, promueve y normaliza esta visión excluyente, lo que Rigoberto denomina como relaciones políticas en la escuela, de intolerancia a la diferencia, de falsa indulgencia, compasión, de expulsión paulatina de lo distinto, del rechazo a la vulnerabilidad, de la indiferencia a lo diferente. Sin embargo, se reconoce que estos problemas de exclusión tienen un origen social y político, y él señala la política neoliberal. La exclusión que se vive en las escuelas no es propia de ella, es un reflejo de lo que sucede fuera. Además, no realizar una investigación que dé cuenta de las prácticas de exclusión podría convertirse en cómplice y partícipe de esas prácticas y de esas políticas. Finalmente, el caso de Paulina Torres Aguilar, la educación virtual y la brecha digital Prepa en línea CEP, sitúa el problema del proyecto educativo Prepa en línea CEP, creado el 9 de febrero de 2012, en la actual coyuntura política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2024, porque de no figurar como un programa educativo relevante, sino hasta que surgió la emergencia sanitaria causada por el COVID. Por ello, ello generó que la matrícula haya aumentado a partir de esta condición sanitaria. Sin embargo, no dejan de mantenerse los riesgos asociados a la desaparición e incertidumbre del propio programa en un contexto de precariedad presupuestal, que afecta sobre todo a los sujetos y particularmente a las mujeres en contextos de adversidad y de desigualdad social y educativa de las zonas rurales, acentuando así la brecha digital en materia educativa. Y bueno, mi trabajo lo dejo para que lo lean y ya ustedes hagan el mejor juicio. Pues muchísimas gracias por su atención y expresar también nuevamente la gratitud a la Universidad Pedagógica, que a través de la Subdirección de Fomento Educativo, editorial de la Dirección de Difusión y Extensión y del programa, ¿no?, hacen posible este libro. Y también señalar muy claro la felicitación a todos mis compañeros de estas dos generaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro John, por su interesante lectura. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Lucía Rivera Ferreiro. Lucía es doctora en Pedagogía por la UNAM, es profesora de la Maestría en Desarrollo Educativo y del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la UPN Ajusco. Bueno, la maestría y el doctorado son de aquí de casa, de la UPN Ajusco. Lucía es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales. Hablemos de su obra. Coordinó el texto Asesores Técnico-Pedagógicos, Polifuncionalidad, Legitimidad e Idoneidad, publicado en el 2018 por la editorial de Casa, de la UPN. Y junto con Roberto González Villarreal y Marcelino Guerra Mendoza, forma parte del colectivo La Banda de los Tres. Que hay dos nada más ahora, pero son tres. Que a la fecha ha publicado los siguientes textos sobre las reformas educativas recientes y el gobierno de la 4T, producto del trabajo conjunto de investigación. Los voy a enumerar, aunque la obra es muy larga. No, ya no. Ya no los enumero. Bueno, pues. Poderes percutidos, anatomía política de la reforma, el cartel de la reforma educativa, la continuidad neoliberal, la producción de la reforma constitucional en la educación 2018-2019, AMLO, un progresista remiso, un libro de 2021, y ya me detengo allí. Actualmente conduce la serie La Magisteria Revoltosa, programa quincenal que se transmite los martes a las 4 de la tarde por el canal de internet Agenda MX. Por si se interesan, lo recomiendo mucho, ¿verdad? Bueno, querida Lucía, tienes la palabra. Gracias. Gracias. Yo creo que ya no es necesario. Mejor dejando el protocolo a un lado, vamos a abordar el asunto que aquí nos reúne. Muchas gracias a Saúl por la invitación. Muchas gracias también a nuestros estudiantes por su lectura cuidadosa. Muchas gracias también pues a la actual coordinadora que ha impulsado la organización de estas actividades y las ha apoyado, y pues esperemos que este texto sea solo el inicio de una práctica que se vuelva tradición y que nos dé una señal de identidad muy, muy específica. Bueno, así lo deseamos, y de ahí pues todo lo que sea posible para crecer académicamente. Yo me voy a detener más que en el libro porque, bueno, ya John hizo un recorrido puntual. En algunos casos conozco directamente los procesos porque participo en los comités tutorales, o bien porque estoy encabezando la dirección de alguno de los trabajos. Y bueno, pues hace un año estábamos precisamente trabajando duro para que estos materiales salieran. No solo es este texto, otros dos más que se van a presentar con los resultados de investigación de la primera generación, y otro texto que refleja pues los enfoques, los temas de interés y las perspectivas de estudio de los profesores que integramos el colegio de este programa. Me voy a dedicar, más que a comentar, yo quisiera recuperar algunas cuestiones que, sobre todo, sean de utilidad, pues no solo para el auditorio que amablemente nos acompaña, sino especialmente para esta generación que ahorita está en este proceso de padecer la problematización. En este sentido, bueno, pues problematizar, he pensado esta intervención pues así, con este título: problematizar los procesos socioeducativos, un desafío intelectual. En el amplio sentido de la palabra, y voy a tratar de explicarme. Cuando uno revisa este cuaderno con 7 ejercicios
distintos en muchos sentidos. Uno, o al menos yo me preguntaba, ¿qué tienen en común? ¿Qué les caracteriza? Y bueno, hay una cuestión que de entrada, cabe destacar, y me parece importante decirlo, que es fundamentalmente el abordaje de temas de lo que hoy, en la historia del presente, vivimos, conocemos, padecemos de manera directa o indirecta. Hablar de las escuelas de pérdida total, bueno, pues hoy de nuevo acabamos de vivir un sismo y entonces ahí aparece lo olvidado. Las escuelas no han sido reconstruidas en su totalidad. Muchas de ellas se quedaron a la mitad. Y aunque Tania se enfoca específicamente en las de pérdida total, es un llamado de atención a abordar temáticas de este tipo con respecto a la deplorable situación en la que se encuentra la infraestructura escolar en este país. En ruinas, sin presupuesto, sin financiamiento y con estos problemas agravándose. Pero eso no está en la agenda, no de esa manera, ni en las decisiones gubernamentales, ni en las políticas oficiales. Y entonces, bueno, pues así es como se entierran las problemáticas. Por eso la relevancia de temas como este, de temas como lo que le ha sucedido a los adolescentes que viven en zonas de marginación, de muy alta marginación, sin condiciones tecnológicas y sin las habilidades necesarias para cursar la escuela secundaria en forma remota. Y esto tiene muchas secuelas que todavía no acabamos de mirar, ni mucho menos a comprender. Ahí hay un mar de posibilidades para abordar eso que nosotros en otro texto hemos llamado la parte de la sombra. Lo que no se ve, lo que no se dice, a lo que no se le resta importancia, y eso no quiere decir que no exista. Bueno, ¿qué digo más de las masculinidades? Del tema, los procesos de formación en las instituciones de educación superior, la profesión académica, en fin, uno hace el recorrido y vemos que son temas que están en proceso de discusión, pero que también vemos en el debate social grupos, por ejemplo, de profesores de prepa en línea, sí, que demandan pagos, que demandan contrataciones en otras condiciones que no sean las míseras condiciones, tipos de contratos que ahora tienen. Así que las temáticas nos hablan de ese presente vivo, en movimiento, de los conflictos que están ahí, latentes o manifiestos, y eso es un rasgo que a mí me gusta mucho y que pues me parece que tendríamos que fortalecer como marca también del proceso de formación en este programa. Hablaba yo de este texto sobre la parte de las sombras porque, invitar a los estudiantes a aventurarse, decirles, es que ustedes, porque esta es otra característica importante, los temas están relacionados directamente con su experiencia sensible, con sus prácticas, con su trayectoria profesional, y eso, pues hace que las temáticas para ustedes tengan sentido. Sin embargo, entre eso, por eso el desafío intelectual, entre tener un interés y una importante experiencia acumulada y dar el salto a pensar esa experiencia y tratar de mirarla desde otros lugares y de otra manera, hay a veces un abismo, y si lo digo es porque muchas veces así es como se viven los procesos. ¿Por qué? Porque por eso el desafío intelectual. Nosotros desarrollamos perspectivas sobre los fenómenos, desarrollamos explicaciones, por nuestra experiencia, pero también por lo que vamos leyendo en el camino y por nuestras preferencias teóricas.
por nuestra formación precedente. Y aquí, al llegar aquí, bueno, no hemos inventado todavía el mazo simbólico, pero quisiéramos, como para dar de martillazos a esas estructuras o esas formas de pensamiento, esas percepciones que se van convirtiendo en un obstáculo para apreciar las problemáticas desde otro lugar. Y eso es lógico, es completamente lógico. Si su problema, digamos, se quiere abordar desde la mirada del psicólogo, del sociólogo, del pedagogo, que han sido y que tampoco pueden dejar de ser de un día para otro. Y sin embargo también, por eso el desafío es a comenzar a pensar que nuestra formación inicial en una disciplina no alcanza para acercarse a comprender la complejidad que hoy enfrentamos y aún más después de una pandemia que pues nosotros analizábamos como un acontecimiento que todavía no termina. Aunque nosotras hagamos el esfuerzo por, pues ya dimos el salto. Y hoy es esta pandemia y mañana quién sabe, hay un montón de cosas aquí que revisar y por lo tanto, si la pandemia nos ha enfrentado a una situación de altísima complejidad y nos ha enfrentado también a problemáticas en las que o no habíamos querido pensar o no nos habían parecido importantes, hoy pues nos hemos estrellado con eso, el escenario es distinto, así que requerimos también de elementos y de herramientas diferentes, más potentes, enriquecidas para acercarnos a esa complejidad. Así que bueno, pues justo cuando ustedes llegan acá el primer día, el primer seminario, el segundo, el tercero, y dale con la problematización y ustedes dirán, bueno, ¿y qué rayos es eso que suena así como que difícil? Y es difícil, porque es intentar y no, a ver, aquí falta, aquí sobra, aquí cómo se conecta, aquí. Y es un proceso de estar interrogando y cuestionando constantemente, ya sea a través del diálogo con sus tutores, a través del diálogo con los profesores de los distintos seminarios, entre ustedes, pero también consigo mismos y consigo mismas. Es difícil problematizar desde la perspectiva que nos interesa en este programa, porque sobre todo es una invitación constante a pensar en los desechos, en lo que se oculta, en lo que no se dice, en lo que se niega, en lo no pensado, lo abandonado o silenciado. Ayer leía yo un artículo muy interesante sobre la situación de los niños migrantes en Europa, que llegan, recorren distancias tremendas en condiciones de total inseguridad y el articulista decía, bueno, ¿cómo fue que pasamos a concebir a estos niños como desprotegidos, a estos niños como amenaza a la seguridad de nuestro país, de nuestra economía? Entonces, ¿a esos niños no hay que protegerlos? Esa es la clase de cosas entonces que estamos empeñadas y empeñados los profesores en que llamar la atención hacia esas oquedades, hacia esas partes oscuras, pero también, y esto sucede también muy a menudo, voltear a mirar desde lo visible, lo conocido, lo completamente normalizado a tal grado que ya ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿O por qué se hace así? Hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de pensar esta normalidad, porque la peor enemiga del desarrollo del conocimiento, pues es esa tendencia a normalizar aquello que tenemos enfrente, que son nuestras experiencias y nuestras prácticas cotidianas en nuestra relación con los demás.
Y bueno, pues esto aplica igual para lo ya investigado. Y también en lo ya investigado hay que reconocer, decíamos nosotros, patrones, aproximaciones que en realidad lo único que hacen es repetir, repetir y repetir en distintas modalidades y de distintas maneras. No sé, pienso por ejemplo, son las típicas estudios que hace la OCDE, ¿no? Y resulta que las conclusiones pues son siempre las mismas y de ahí van las recomendaciones que afectan especialmente a los países pobres. Entonces, bueno, pues también lo investigado hay que cuestionarlo y cuando estamos entrando a este terreno, las cosas se ponen más difíciles, porque justamente nuestra formación ha estado afincada en, bueno, pues si ya lo escribió el experto, es que es verdad. Si ya lo escribió esta eminencia, es que es verdad. Y no nos atrevemos a ver desde una posición de cuestionamiento intelectual a interrogar, porque al final todo lo que uno escribe es susceptible de ser cuestionado, analizado, interrogado desde el otro que no hace sino más que es ahora lo que vemos en este libro y a lo que los compañeros se han atrevido, porque lo escrito ahí está, invitándonos a revisarlo y a pensar, a ver, ¿qué es lo que John nos quiso decir aquí? ¿Por dónde empezó? ¿Cuáles son las preguntas que se está haciendo? ¿Cuál es la consistencia que tiene su puesto de partida con todo lo demás que va diciendo después? Y es entonces esa posición de interrogar a uno mismo, a los otros, cuando los lee, cuando se aproxima a sus ideas, pues un ejercicio constante. Pero no solo eso, sino para poder hacerlo acuciosamente, pues nos tenemos que fijar en los detalles, tenemos que fijarnos en las minucias, en los datos que en otros casos no son considerados, quizá que se van dejando por ahí de lado. Y evidentemente en las luchas y en los conflictos que están siempre, decimos, lo diré coloquialmente, va junto con pegado, en un proceso sociopolítico siempre están involucradas relaciones de distintos tipos y el conflicto, eso es la política, esas relaciones donde siempre va a ocurrir que habrá unos que no coincidan o no estén de acuerdo con los demás, que planteen ideas distintas y que pues ese elemento también es parte del proceso de problematización. Exige entonces problematizar, reconocer y describir sucesos, recuperar narraciones silenciadas, partir de la historia del presente, pero en su materialidad. Decir, los relatos, por ejemplo, que están en el texto de Rigo, ¿no? Son relatos que nos hablan de el tipo de relación que los maestros establecen con los alumnos con discapacidad. Son las estampas que nos van diciendo qué hay aquí, qué nos están diciendo aquí, qué hay detrás de esto. Por lo tanto, pues eso implica huir de la comodidad intelectual. Por eso es difícil. La comodidad intelectual, bueno, pues hay instituciones que tienen muy clara la orientación teórico-conceptual y metodológica de la formación. Y eso es lo primero que hay que aprender. Y después, pues hay que desarrollar una investigación utilizando todo esto. Pero aquí hay que hacer mucho trabajo heurístico, mucho trabajo creativo, renunciar a esa comodidad intelectual, pero por otro lado aceptar la crítica y renunciar a toda clase de esencialismo y pretensión de unidad. Porque
justo la problematización es aventurarse en esa búsqueda para descubrir en esos datos a menudo aparentemente inconexos un sentido, un hilo conductor que nos permite entender cómo se van configurando esas naturalizaciones, por ejemplo. No son cosas que están ahí, que alguien puso ahí y ahí van a estar siempre. Son construcciones conceptuales e históricas. Pues entonces, de ahí el desafío a descubrir signos, a descubrir indicadores, señales, conflictos, prácticas, discursos, eventos ocurridos en distintos momentos, partir quizá del presente, pero luego ir descubriendo que hay situaciones, eventos o acciones que explican cómo fue que llegamos aquí. Y esa es la pregunta que a mí más me gusta, porque cuando uno trata de responder al cómo funciona, de dónde vino, cómo se construyó, son preguntas que efectivamente nos desafían intelectualmente por varias razones, y con esto cierro. Nos llevan a poner en duda nuestros propios marcos explicativos, nos demandan disposición para ampliar nuestra mirada. De nuevo repito, nuestra perspectiva disciplinar no alcanza para el estudio de este tipo de problemáticas. Apertura entonces a diversas disciplinas, y uno tiene que estar dispuesto a leer de sociología, de economía, como prácticamente todas ustedes tuvieron que hacerlo desde el inicio de su formación. Y bueno, también disposición a adoptar métodos de indagación diversos, desconocidos, constantes, y algo fundamental, el diálogo y la aceptación de la crítica a nuestras ideas. Hablando, se activa el pensamiento, se activan nuevas preguntas. Por eso es que en este desafío intelectual, sobre todo esta es una invitación a pensar, a hacer el esfuerzo de pensar por nosotras y por nosotros mismos, para avanzar en la reconstrucción de las condiciones en las que emerge o que hacen posible la existencia de un fenómeno, desmarcándonos también de las verdades hegemónicas o dominantes, descubriendo relaciones entre hechos aparentemente inconexos, reconociendo ensamblajes y mostrando articulaciones. Y para esto, preguntar, preguntar, preguntar y preguntar es indispensable. Pues yo hasta aquí le dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. Bueno, pues se trata de la publicación de una obra colectiva realmente trabajada en equipo, realmente pensada en conjunto. Ese es el primer dato. Es esta la característica de la obra. En segundo lugar, se trata de algo que acordamos sin acordar, que es exhibirnos. O sea, es el trabajo de unos integrantes de un doctorado exhibicionistas, que de pronto dicen, vamos a mostrar cómo problematizamos, cómo le hacemos. Y eso implica romper un poco el pudor, el miedo a mostrar cómo estamos. Entonces, con esa y con otras canciones más Sugestivas. excitantes, en el término de la lectura. Porque la verdad es que esta parte de obra negra, que cuando hay bueno, por ejemplo, en este edificio en donde estamos ahora, un acabado arquitectónico, pues difícilmente una mirada poco, digamos, curiosa va a identificar que aquí hubo el trabajo de gente que se embarró de cemento, que dudó si esto iba a quedar o no iba a quedar como algo presentable. Y aquí está la obra, y quienes lo hicieron ya no están. Están en otra parte, en algún lado.
Y esto pasa con el libro Cuaderno de Problematizaciones. Es un libro que ya adquirió autonomía, muy a pesar del gusto, del poco agrado que tengan sus autores y autoras, porque a veces cuando uno termina el trabajo uno dice, ahora que lo pienso lo podría hacer mejor. Así es. Decía Alfonso Reyes, hay que publicar para evitar la dictadura del texto en revisión. Se publica para liberarse, pero no para acabar de pensar en los temas. Y este es un asunto más o menos así. Es la obra negra que después nadie va a preguntarse por qué existe como tal, porque se ve en las tesis. Y las tesis son presumidas y son presunciones. Y allí uno va al ritual, esta es la investigación. Pero esta parte es importante para todo aquel que tiene curiosidad para, digamos, involucrarse en una investigación que por lo demás pudiera ser una investigación novedosa, no para confirmar las ideas de tal o cual pensador, sino para incluso ir más allá, para usar esas ideas de tal o cual pensadora y atreverse a más. Y este doctorado, entonces, al exhibirse, muestra cómo es que sus estudiantes van haciendo el doctorado, porque el doctorado no es un documento. El doctorado es un proceso, de ahí nuestro nombre, un proceso en el que participamos todas y todos. Aquí no hay subyugación, aquí hay trabajo de cooperación horizontal. Esto no es común. El doctorado hay muchos doctorados. Hay doctorados que, por ejemplo, estudian la inclusión educativa. Y están ahí mostrando datos, cifras, cómo van incluyendo. Y casi nunca mencionan que a la par de esa inclusión está sucediendo una fábrica ingente de excluidos, de tamaño geométrico. Y la aritmética de la inclusión, pues es limitada, bien intencionada, donde hay personas que se comprometen, pero no se está hablando de la sombra, como decía la doctora Lucía en un libro precioso que Marcelino Guerra, Roberto González y Lucía Rivera, digamos, nos han regalado para pensar en la problematización. Porque problematizar es meterse al problema. Y quien se mete al problema, como el albañil que mezcla el cemento con la arena, pues se pone a embarrarse del cemento y de la arena. Y este es el trabajo de la problematización, no es un trabajo menor. A mí me tocó el privilegio de coordinar este primer volumen, que no va a ser el único, espero, de otros trabajos que están ahorita pues ya preparados, esperando el horno de la publicación. No sabemos quién será el que lo coordine, pero sin duda que seguirá mostrando lo que esta primera entrega no mostró todo, porque, como insisto, es la obra de un colectivo de unos profesores y unas profesoras que quisieron crear un doctorado que escapa de lo convencional, de aquellos doctorados en política educativa que hacen y narran lo que institucionalmente, digamos, hace la SEP. Bien intencionada, porque hay gente muy bien intencionada. Nosotros miramos otros ángulos. Son ángulos políticos, de tensión, de conflicto, de contraste, que enriquecen este paisaje necesario para entender una realidad tan compleja, que convoca una ecología de literaturas, que no son fácilmente ensamblables, sino que tienen sus naturalezas, digamos, específicas, y por eso nos apoyamos también en la teoría de la complejidad. Gracias y bienvenidas a esto que va a ser la lectura, porque el libro es gratuito, está en la red, ¿verdad? Entonces, es suyo. Educar para transformar.